Muy buenas, buscadores, ¿cómo estáis? Hola, buenas tardes, buscadores. Vamos a compartir, bueno, una, unas sensaciones que vivimos bastante fuertes en la casa, en una casa que estaba muy encantada. Y bueno, comenzamos a ver qué os parece. La cosa era que una mujer se puso en contacto con nosotros porque le dio su teléfono otra amiga que sabía lo que hacíamos, el trabajo que hacíamos nosotros. Y esa mujer nos explicó de que se sentía muy mal, se sentía muy cansada, se sentía siempre con muy pocas ganas de ir ni a trabajar, siempre estaba con disputa, con pelea con la familia. Y la verdad es que no estaba bien, la verdad que no se sentía bien. Entonces le explicábamos nosotros que si eso era diariamente o era día salteado. Entonces ella siempre nos decía que era un día sí, dos no, otro día sí, y así hasta que ella ya decía que no se encontraba bien, que incluso psicológicamente no se encontraba bien. Se sentía muy cansada en el sentido de que siempre estaba con, con peleas con la familia y eso. Entonces le decíamos que podría ser algo de que le podían haber hecho algún trabajo de magia negra y que era solamente a ella, ¿no? Entonces ella dijo, no, es que también está mi marido, mi hija, mi yerno, incluso mi hijo de 14 años. Entonces pues ahí tuvimos que empezar a preguntarle a esa mujer que qué era lo que sentían cada uno de ellos. Entonces pues ella nos dijo de que incluso por las mañanas, cada vez que ella se levantaba de dormir, pues se veía como marcas en los brazos, marcas en el cuello, marcas en las piernas, unos cardenales que ya amanecía así. Y sobre todo muy cansada, muy cansada. Empezamos a trabajar, le decimos que tenemos que, bueno, hacer una canalización para ver exactamente de dónde viene, qué es lo que está pasando ahí realmente, porque estaban todos mal, muy bajitos de energía. Ella, como bien te ha comentado, os ha comentado Aarón, incluso estaba teniendo, bueno, marcas en los brazos, Las piernas. moratones, ¿no? Porque le preguntamos, bueno, ¿tienes estas sensaciones? ¿Tienes molestias, dolores de cabeza? Si te encuentras muy bajita. Incluso insomnio, no dormía bien, no descansaba bien. Exactamente. Sientes que si te han hecho pues esos moratones, y ya nos comentó, mira, si yo llevo un tiempo que no siempre me pasa, pero que me levanto con moratones, que tenemos también la foto, que ellos nos han dado permiso, les damos las gracias infinitas, porque así podemos ayudar a otras personas también, que vean que realmente esto no es ciencia ficción, sino esto pasa en la realidad, porque igual que existe el bien, existe el mal. Entonces, pues hace Aarón la canalización, y por mediación de la canalización, pues ve. Lo que vimos ahí es que le estaban atacando unos demonios bastante fuertes. E incluso había un súcubo que le hacía daño siempre por la noche. En el momento que el cuerpo descansa, entonces el cuerpo está libre, está inconsciente, descansamos, dejamos el cuerpo descansando, entonces ahí es donde más ataca. Esa mujer pues se sentía muy cansada, no tenía ni ganas, que incluso no tenía ni ganas de vivir prácticamente. Entonces pues en el momento que se puso en contacto con nosotros y nos comentó todas las cosas, ahí tuvimos que trabajar con cada uno de las familias, tanto como con ella, con su marido, con su hija, el yerno, que incluso con su hijo pequeño. Un inciso, Aarón, que es verdad que en el momento, fíjate cómo son las energías oscuras y las entidades, que esta mujer se pone en contacto con nosotros, empiezan todavía, se les empieza a mover, a pasar, estaban mal porque estaban prácticamente todos bloqueados, estaban todos muy bajitos de energía, con depresión. Bueno, vemos que también, si no me confundo, el que peor estaba es el marido. El marido. Porque el marido, aparte de haber cogido toda la energía de la casa también, porque fue el que la movió, porque es una casa que alquilaron
o sea, que compraron o que lo tenían para comprar y llevan como unos 3 o 4 meses, y de esos 3 o 4 meses cuando empezaron a tener todos estos problemas, el marido trabaja afuera y afuera le hicieron un trabajo de magia negra, ¿vale? Tercera persona. Una tercera persona que quería perjudicar a la relación también, a la familia, vamos. Y entonces ella nos habla y nos dice, estamos peor, lo estamos pasando muy mal, Verónica, desde que hemos contactado. Fíjate si las energías oscuras, si las entidades saben que ya estamos nosotros en el proceso de mover y de quitar. Nos metemos manos a la obra y al final pues es como si se moviera más la energía, más se densa esa energía, más se mueve el bajo astral. Entonces ellos no son tontos, ellos saben muy bien de que cuando hay movimiento más quieren cabrear a las personas, como aquel que dice, ¿no? Entonces pues todo ese trabajo que le hacían a su marido que estaba afuera, se lo traía también. Entonces más acumulación de energía densa, más bajo astral había en esa vivienda, más bajo astral y más fuerte era la energía de esa casa. Ahí entonces pues tuvimos que hacer lo que es una limpieza muy fuerte de exorcismo, e incluso a cada uno de ellos. Pero claro, a raíz de que seguían con esa energía en esa vivienda, por mucha protección que le hiciéramos a esas personas, seguían viviendo ahí. Entonces tuvimos que empezar ya con la casa. Ellos estaban desesperados, se quedaron en el momento que estuvimos moviendo sin trabajo. Uno de los de la familia que estaba ahí viviendo, el yerno, y tuvieron incluso un pequeño, que gracias a Dios no sucedió nada, tuvieron un pequeño accidente. Lo pasaron bastante mal en el proceso. Nos pusimos manos a la obra, nosotros en el momento que teníamos ya todas las herramientas, nos pusimos manos a la obra, llevábamos todo. Aarón hace la parte del exorcismo, vamos a decir que somos los dos medios, yo lo que voy es como testeando y voy abriendo como campo, como energéticamente, entonces él va con las oraciones, va haciendo los exorcismos. Entonces en el momento que entramos en la casa, lo primero que nos va, sentimos una energía muy baja, una presencia muy fuerte, que nos faltaba, a mí me faltaba hasta el aire. Me llevé la radiestesia para que nos confirmara, para que, bueno... incluso el péndulo se volvía loco. Sí, nos han dado permiso para subir mientras que estamos hablando algunos fragmentos de vídeo. Me vaya a ver a mí, que yo estoy con la agua bendita, que estoy con la radiestesia, ¿vale? La forma que nosotros trabajamos fue Aarón, que fue haciendo el exorcismo siempre desde arriba hacia abajo, porque era la casa de 2 plantas, tenía un patio enorme, y luego purificando, ¿vale? Que es lo que yo voy haciendo detrás. Cuando Aarón nos ponemos a testear, vemos que habían ahí trabajado la Wicca. Sí, muchísimas décadas antes. Pero muy atrás, ¿vale? En esa casa, que no quiere decir que incluso fuera la familia que tenían ahora la casa, sino puede ser más atrás. Mucho más atrás, aparte de que eran wiccanos, trabajaban en el ocultismo, vamos, eran ocultistas. Porque ahí lo que tú te diste cuenta es que se abrió un portal muy grande, sí, que por eso se metió un diablo. En el mismo centro de ese patio había un portal muy grande, porque es donde hacían lo que era el ritual de la magia negra. Incluso hubo también animales o algún animal muerto, porque ya el olor era fuerte, astralmente ese olor era fuerte. Entonces pues en ese mismo portal se abrieron varias, ¿cómo se puede decir? Varias puertas se abrieron también a lo largo de la casa. Se abrieron a partir de que ese era un portal, y se abrieron dos más, uno en la planta de arriba y otro en la planta de abajo. Nos faltaba el aire. Ahí faltaba mucho el aire, eso era... Es que
Se me pone el pleso solar, estoy ahora mismo, Sí, me pongo nerviosa porque fue una presencia muy fuerte. tuvimos que ir haciéndolo poco a poco porque nos estábamos sobrecargando de energía de tal manera que tuvimos que hacerlo todo por pausa, vamos, que todos los vídeos lo vamos viendo. Primero fuimos testeando y cuando dimos ya con la raíz de los portales, porque había dos portales abiertos bastante importantes, uno en el cuarto del niño, Sí, ¿vale? y Que es otro, adolescente, y otro en la habitación. donde tiene las herramientas, Exacto. que por eso estaba, el que peor estaba era el marido, que es donde estaba el demonio, ¿no? Había un demonio ahí bastante fuerte, pero bueno, un demonio. Y de espíritus también. Había, aparte de eso, había dos demonios de bajo astral que eran fuertes, pero los que le mandaba era un diablo. Había un diablo y tuvimos que, en uno de los vídeos que vamos a subir luego, tuvimos que testear toda esa habitación completa y tuvimos que decir de hablar con él para decirnos cómo se llamaba. Es que en el momento que no te dice su nombre, no podemos limpiar eso. Para poderlo expulsar, Para pues... poderlo expulsar, para mandarlo a su sitio de origen, tenemos que saber el nombre de él. Decimos el nombre. Es más, está aquí la psicofonía, que es que lo pronuncia perfectamente, que hasta que no Hay vemos una el vídeo no psicofonía. nos damos cuenta. Dime tu nombre. Dime tu nombre. Dime tu nombre. Val. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué perturbas a esta familia? Y trae a los miserables de tus súbditos. Marchaos de aquí, que aquí no hacéis nada. Y es impresionante cómo se le escucha perfectamente el nombre, cómo le responde, porque además se ríen de ti. Él empezó a decir cosas, te empezó a meterse contigo. Se mete. Todo lo que es el bajo astral lo que hace es jugar con tu mente. Entonces te hacen hablar de que si tú en realidad no eres un exorcista, que si tu familia no te quiere, que tú qué haces en esta vida, quítate de en medio o véndete hacia mí. Véndete. Véndete y únete a nosotros. Entonces ahí ya sabíamos que ahí se estaba moviendo una energía, aparte que densa, pero era una energía muy poderosa. Era un bajo astral bastante fuerte. Entonces ahí de esa manera cuando nos dijo ya el nombre, tuvimos que mandarlo a su origen. Fue bastante fuerte, fue bastante rudo Vamos, al porque inframundo. prácticamente porque era un diablo. Ya aparte de ese ya se van camuflando lo que eran los espíritus burlones que había también, esos dos demonios que quedaban allí por ahí también, que claro, al ser una casa tan grande, se esconden en cualquier rincón de la casa. Entonces, en el momento que tuvimos que limpiar y cerrar el portal del patio, tuvimos que irnos a la zona de la planta de arriba. Ahí fue cuando ya también... Ahí fue ya el colmo. En el cuarto de... Bueno, la verdad que se iba de un lado para otro. Se iba de un lado a otro porque se distribuía, la parte de arriba eran como dos habitaciones, una sala de estar y un cuarto de baño. Ya en el cuarto de baño ya se notaba la energía ya bastante densa, ¿vale? Pero donde se acumulaba más era la sala de estar que había arriba, que es donde el hijo pequeño tenía su ordenador, tenía su mesa de estudio y justamente detrás tenía su habitación. La habitación estaba totalmente oscura, que ahí es donde nos dimos cuenta que cuando estuvimos limpiando esa parte, había una Biblia en lo alto de su mesita de noche. Entonces ahí nos quedamos un poco como raros porque dijimos, ¿qué hace un chaval de 13, 14 años con una Biblia ahí? Entonces pues tuvimos que ponernos en contacto con la madre y decirle, oye, ¿esta Biblia qué es lo que hace aquí? ¿Qué hace tu hijo con una Biblia? Entonces nos dijo la mujer que esa Biblia ya estaba ahí en esa casa cuando ellos la compraron. Entonces pues imagínense esa Biblia ahí, el trabajo gordo que tenía, porque nadie cree que dice, bueno, es una Biblia, es de la religión. No, pero eso era
lo habían trabajado para todo lo contrario, era para trabajar todo lo que era el bajo astral, espiritismo, cosas ocultas, wiccanos, todo en general. ¿Qué queremos compartir con esto? Que hay que tener cuidado porque en los objetos es donde se queda también, Esa se energía. impregna esa energía. Aparte de que, bueno, había otro portal que ahora nos iremos Sí. más para adelante, afuera lo que es en la parte de atrás, que no estaba edificada ni había nada, Ujú. estaba medio edificada. Y entonces se hubo que exorcizar lo que es la parte del dormitorio del niño, El dormitorio del niño. que es donde estaba esa presencia también. Había un demonio escondido dentro del ropero, que noté yo como si algo me rozara en el hombro izquierdo y me dio como un pequeño calambre en el hombro izquierdo y noté como una sensación de frío Y estuvo luchando intenso, contigo. sí, y bastante intenso. Entonces ahí quemando salvia, como pudimos ahí quemando, vamos, Con las impresionante. herramientas y haciendo las oraciones que hay que hacer, pues Aarón consiguió con muchísimo trabajo, porque no se quería ir, porque se estaba alimentando de la energía Sí. de la casa, de la energía de todas las Y personas. más sobre todo de ese niño que era una Y alma de pura. ese niño que estaba ahí, que ese niño no quería ni decía a su madre, dice, es que quiere estar a oscuras. Es que no quiere, que cuando él siempre le ha gustado tener su cuarto abierto, las ventanas, salir, entrar con su pareja, o con los amigos, y no quería salir, nada más que quería estar metido en el cuarto. Cuando llegaba se metía en el cuarto y no quería relacionarse con nadie. Entonces ahí te costó también bastante trabajo, Sí. y gracias a la persistencia pues consiguió Aarón expulsarlo. Y bueno, yo fui purificando y bendiciendo luego los dormitorios y los cuartos, el cuarto de baño, todo el lugar de la parte de arriba. Fuimos bajando y ya Bueno, cuando... aparte de eso, también me gustaría decir que cuando estuvimos limpiando la parte de arriba, vimos que había como restos de comida, ¿vale? Entonces, eso es muy importante, que me gustaría decir, porque si, por ejemplo, nosotros los padres, llevamos a nuestros hijos la comida, por ejemplo, a la habitación. Pero era del perrito, pero lo que pasa que... Da igual, pero ya sí. es alimento, es alimento. Entonces, si se queda ese alimento, el resto de ese alimento, y no se recoge, estamos incitando a que los demonios le invitamos a comer. Estamos invitando a comer, entonces vienen a por ello. Nunca dejemos nada en un fregadero sucio por la noche, nunca dejemos platos sucios en una habitación, porque Muy importante, ¿eh? estamos incitando a invitarlos a que coman. Porque dan pesadillas. Dan pesadillas y todo. O sea, que atacan, y más en estos días que está abierto el velo y están igual, que transitan, bueno, pues seres fallecidos, seres queridos que vienen a visitarnos. También transitan los que no son tan queridos, ¿vale? Vimos también arriba un cuadro. Vimos también un cuadro con una silueta de dibujo bastante oscura, que se veían como si fueran... El dibujo era oscuro, estaba hecho, estaba pintado a mano, que no sé si eso estaba también en la casa, Sí. que era como de tres Sí, monjes. no, eso lo hizo, no sé si fue el yerno o alguien Pues de la imagina- familia o algo. Nada, eso también tuvimos que quitarlo del medio, porque ese cuadro atraía también a lo que era el bajo astral. Bueno, su mensaje fue para nosotros, porque simbolizaba, creo que era así también, como, no me acuerdo bien del dibujo, pero como un Sí, portal. era Nosotros vimos ahí como que era una este es el simbología bastante agujero, fuerte. un agujero oscuro que está ahí enviando y está abriendo a todo esto, porque había dos demonios y estaba entrando un incubo y entrando y saliendo energéticamente, en donde el padre, en donde la madre y en donde el niño, aunque estaba el yerno y la hija también, una de sus hijas, ¿vale? Entonces, es muy importante que cuando nosotros nos damos cuenta de que todo esto se está moviendo, eso ya fue como un mensaje para nosotros diciendo, ya estamos cerrando todos los portales y estamos terminando de quitar pues todo esto que había aquí, pues impresionante, porque yo no sé el tiempo que nos llevamos. Creo que tuvimos que subir y bajar 2 veces, o sea, primero testearlo todo
y una vez que lo testeamos y más o menos lo teníamos controlado, tuvimos que volver a subir otra vez y ya desde arriba empezar a trabajar La limpieza y todo aquello. armonizar y bendecir toda la casa, ¿vale? Aparte de bendecir la casa, que bueno, luego ya cuando ya quitaste el de arriba, quitaste el de abajo, Sí. vimos los espíritus que estaban ahí también, que se estaban, como había un portal tan grande abierto, se estaban alimentando espíritus malignos. Es que era muy fuerte, es que de hecho, aunque está limpia a día de hoy la casa, les está Le está costando todavía costando. el día a día, ¿eh? Pero que aún así le está costando el día a día. Pero vamos, grande era el portal que había en el patio y en la zona de arriba, pero más grande era el portal que había justamente en la habitación al lado de matrimonio. Porque tú entrabas en lo que era como en una pequeña habitación. Que ¿En el donde... cuarto de las herramientas? No, dentro de la casa, justamente antes de llegar a la habitación del matrimonio, tú tenías que entrar Ahí en otra había habitación. otro, Había otra que habitación también están aquí los vídeos. que en esa habitación, a ver, era como para meter los chismes, ¿vale? Pues estaban en mudanza, estaban todos llenos de cajas, pero ya aún así ya se notaba lo que era la presencia más fuerte ahí, porque era un portal inmensamente grande, era Ahí como... era donde estaba lo del agua, ¿no? Exactamente. Ahí no había tuberías, no había nada, pero tú tocabas esa pared y en esa pared estaba húmeda. Y aparte de húmeda es que daba hasta calambre. Entonces ahí no pasaban ni cables, no pasaban tuberías, no pasaban nada. ¿Vale? Entonces ahí en esa zona tuvimos que cerrar ese portal que costó bastante trabajo. Con salvia, con agua bendita, con palo santo. Pues nada, después de todo esto, pues seguimos en contacto con esta familia. Les tuvimos que ayudar porque al marido sobre todo le tuvo que hacer Aarón un exorcismo y tuvo que hacerle una limpieza, además de quitarle el trabajo, como os comentamos al principio, de magia negra, bastante fuerte, porque era un amarre que tenía. Y este hombre estaba muy mal, con una depresión enorme, y de hecho que al día de hoy todavía le está costando un poquito de trabajo estabilizarse, a pesar de que también se le ha dado, se le ha armonizado. Nosotros vamos estando en contacto con ellos. Seguimos haciéndole un seguimiento a esa Se le familia. hizo, exactamente, se le hizo sobre todo su seguimiento. Nosotros no solamente vamos y limpiamos, aunque gracias a Dios era por aquí, pudimos ir allí, pero si no, nosotros trabajamos energéticamente, astralmente, de todas las maneras, no es necesario. Se puede hacer limpiezas energéticas, igual que se hacen a las personas, se las puede hacer para una casa, para un negocio, para un local, porque todo está en lo astral, todo está en lo energético, ¿vale? Todo es energía. Entonces nosotros trabajamos así, pero lo que pasa es que estaba por aquí y pudimos ir también, nos ofrecimos, digo, mira, ya que está por aquí cerca, pues nosotros nos presentamos. Se nos ha olvidado una cosita. Sí, Justamente en el portal ese que estaba abierto, ¿vale? Al lado de la habitación de matrimonio, ¿qué fue lo que encontramos ahí, apoyado? Una un- escoba antigua, una escoba antigua, una escoba de bruja. pero era de bruja, vamos, porque era la silueta, No, ese es que además palo. lo toqué yo y me puse malísima, con fatiga muy mala, se me descompuso el cuerpo después. Más que esa escoba podría tener pues sus Y 60, 70 años larguitos, ¿eh? sí, y Larguito, ¿eh? presentí la energía, una energía muy oscura, de muy bajo astral, que ahí se me vino la imagen, la visión de cómo fuera en el patio trabajaban con una tabla de Wicca e invocaban a los demonios para conseguir sus propósitos Todo lo oscuro. y conseguir lo que querían. Lo hacían en noches de luna llena, en noches de luna nueva. Hacían Trabajan esa magia negra. Muchas veces yo creo que
no son conscientes de lo que hacen. Y si son conscientes de lo que hacen, es lo hacen todo para un mal. Hombre, Para un mal, pero no para ellos, sino para fastidiar a más gente. pero esa gente sí era consciente. Sí, esa Hay gente... personas que no tienen, que hacen cosas porque están desesperados y quieren conseguir algo, pero hay otras personas que sí son conscientes y quieren y hacen pactos con el diablo. No me importa, yo firmo, mi alma te la doy, pero a cambio quiero una vida de abundancia y de riqueza y conseguir todo lo que yo quiero en este plano, en esta vida. Y estas personas, que yo creo que no están en este plano ya. Lo que pasa es que hay No que tener están. cuidado lo que pase después, las consecuencias con eso. Hombre, por supuesto. Entonces, bueno, queríamos compartir todo esto que vivimos, que fue muy fuerte, y darle las gracias infinitas a la familia por confiar en nosotros, por pedirnos nuestra ayuda para poder quitar y mover todo esto que tenían ahí, porque era impresionante todo lo que tuvimos que mover, increíble, increíble. Entonces, bueno, queríamos compartirlo en esta época porque a la vez que se están moviendo estas energías, pero también para que os protejáis, para que estéis pendientes y os observéis. Y daros las gracias infinitas. Muchas gracias a todos. Gracias.